en esa región omega. Y aquí lo que tenemos es la variación de esa energía. Entonces, bueno, estuvimos viendo acá, recordamos la definición de calor específico, ¿verdad? Porque, bueno, ¿cómo está variando la energía térmica? ¿Qué tan fácil o qué tan complicado sea que varíe la energía térmica? Va a depender de la naturaleza del objeto. Si es un metal, si es una cerámica, si es un líquido, si es un gas, si es un líquido más viscoso, si es un líquido menos viscoso, si es incluso un superfluido, ¿no? Como el helio, que es un superfluido, no solamente es un fluido, sino un superfluido se le llama, ¿no? Por sus propiedades extraordinarias, ¿no? En fin, ¿no? O sea, pues va a depender de las características de cada sustancia, cómo se transporta o cómo absorbe o cómo deja pasar, cómo se incrementa su temperatura, ¿no? Y bueno, esas propiedades van a depender de las interacciones entre sus átomos, etc. Entonces eso, pues, desde este punto de vista fenomenológico, pues, eh, no simplemente nos interesa ahorita ver cómo es una ley macroscópica, ¿no? Una ley macroscópica de este transporte de energía. Para ver una estructura más detallada, pues tenemos que ir a estudiar las propiedades de interacción, las propiedades, cómo interaccionan los átomos, etcétera, para saber todas las propiedades de manera mucho más precisa, ¿no? Pero bueno, o sea, ahorita simplemente vamos desde un punto de vista muy general, bastante macroscópico, ¿no? Entonces dijimos que, bueno, introduciendo este calor específico que en general puede depender de la posición si tenemos un objeto, ¿verdad? Pues en cada región de este objeto podría tener un calor específico distinto, porque pues las propiedades de este objeto podrían ser distintas, las interacciones locales pueden ser distintas entre los átomos, lo cual daría propiedades distintas respecto a su capacidad de absorber o de dejar pasar esa cantidad de calor, ¿verdad? Entonces, la capacidad de calor, el calor específico podría depender de la posición, o sea, poniendo acá un sistema de referencia, aquí está el punto R, ¿verdad? Puede depender de esto, puede depender de la temperatura, porque a mayor temperatura o a menor temperatura cambian las propiedades del sistema, de este sistema, ya sea un líquido, un gas, un sólido o lo que sea de este sistema, ¿no? Un gas de radiación puede ser aquí incluso una radiación en equilibrio térmico, o sea, aquí dentro de una cavidad podemos tener encerrado campo electromagnético. Y entonces ese campo electromagnético también tiene sus propiedades, se va a comportar como una especie de gas, pero en este caso de un gas de ciertas partículas que se llaman los fotones, ¿no? Un gas de esas partículas de luz. Eso, bueno, algo de eso platicarán en su curso de introducción a física moderna y esas cosas, ¿no? Y ya luego se verá mucho más formal en otros cursos. Bueno, entonces en general podría depender de cada punto del espacio y también podría depender de la temperatura. Entonces la densidad de energía térmica pues, pues depende de ese calor específico, de la densidad de masa, ¿verdad? Y porque aquí el calor específico pues es como lo habían definido en física 2, es la energía térmica necesaria
para elevar una unidad de temperatura a una unidad de masa de una sustancia. O sea, es simplemente la energía por unidad de masa por unidad de temperatura. Entonces, eh, de, podría depender de la temperatura, ¿no? No es lo mismo calentar agua líquida que agua sólida, que vapor de agua, ¿no? Por ejemplo, o sea, tiene características diferentes de absorción, o sea, el calor específico va a depender tanto de la masa, de la densidad y por lo tanto y de la temperatura. Entonces, por eso se establecían esta relación. Y bueno, lo que habíamos visto es que esta cantidad en la región omega, cómo varía la, la energía térmica dentro de una cierta región. Bueno, sustituimos esta densidad de energía térmica por este producto que tenemos acá, aquí adentro de la integral. Y luego, pues, para simplificar lo más que podíamos en este primer intento del transporte de calor, esta cantidad la vamos a considerar constante, ¿no? Ahorita dijimos que podía variar, pero lo más fácil es considerar que el calor específico sea constante en todo el sistema, en todo el gas, en todo el líquido, en todo el sólido, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, suponemos que si es constante, pues entonces quitamos la dependencia espacial y de la temperatura de esta función, se convierte en una constante y tenemos esto. Esta derivada la podemos meter adentro de la integral, entra como una derivada parcial, solamente el teorema de Fubini, ¿verdad? Solamente actúa sobre las funciones que dependen del tiempo. En este caso, la única que dependería del tiempo sería la temperatura de ese sistema. Entonces, esta derivada total que aparece acá entra como una derivada parcial y actúa solamente sobre esta cantidad, ¿no? Entonces, pues, de este lado, cuando metemos esta aquí, pues, obviamente va a derivar parcialmente la densidad de energía térmica que está aquí. Entonces, simplemente esta ecuación que está acá es la que está aquí arriba, con esta derivada total ya que la metemos adentro del integral. Simplemente, ¿no? Es la misma ecuación. Pasamos esta integral a la izquierda y nos queda una suma de integrales, bueno, una resta de integrales igual a 0. Y como están integradas sobre la misma región, o sea, sobre el mismo volumen omega, pues la suma de integrales es la integral de la suma. Entonces lo podemos poner de esta forma y eso es igual a 0. Y esta región omega es arbitraria, o sea, no es una región omega particular, sino es cualquier región arbitraria del espacio. Entonces se vale para cualquier región. Y entonces si se vale para cualquier región, entonces lo único que le queda es que el integrando sea 0, porque esta integral es igual a 0 y no importa sobre qué región. Entonces lo que debe de ser 0 es el integrando. Entonces el integrando nos lleva a esta ecuación, nos queda esto igual a 0, nos queda esta ecuación, ¿no? O sea, simplemente esta ecuación, que la vamos a usar para sustituir luego, la vamos a guardar ahorita y luego la vamos a sustituir en algún otro procedimiento que hagamos a continuación. Bueno, entonces ahora tomamos la ecuación de conservación, en este caso es la ecuación de continuidad en general con la posibilidad de que haya fuentes y sumideros de energía térmica. Entonces la ecuación de conservación de energía térmica está dado por la ecuación de continuidad que ya habíamos visto en la otra sección de arriba. Pero ahora, en lugar de ser la densidad de carga, es la densidad de energía térmica. En lugar de ser el vector de densidad de corriente, es el vector de flujo de energía térmica, o sea, el flujo de calor. Y la Q pues puede ser una fuente de energía térmica o puede ser un sumidero, ¿verdad? Una fuente
por ejemplo, cuando, 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 ¿perdón? Sí, o sea, sí, depende aquí, sí, depende. Si está incrementando la cantidad de energía térmica es porque le estás dando, hay una fuente de energía térmica por ahí que está alimentando. Si está disminuyendo la energía térmica de un cierto lugar, es porque hay un sumidero y se está yendo hacia ese sumidero, entonces está disminuyendo. Entonces, esto es la ecuación de conservación, que tiene que ver con la ecuación, es la ecuación de continuidad que vimos arriba previo a esto, ¿no? Entonces, aquí en este término podemos sustituir, ¿verdad? Ahora, en este término que tenemos acá, pues es esto que tenemos, es esta ecuación que tenemos acá. Entonces la sustituimos aquí, ¿verdad? Entonces vamos a sustituir ahí esa energía, esa variación. Bueno, pero antes vamos a ver bueno, este J es el flujo de energía térmica, que es el calor, ¿no? O sea, porque energía térmica o energía en movimiento es lo que llamaban calor. Bueno, simplemente son observaciones de que si la temperatura es constante, pues no hay flujo de calor. Si hay un gradiente de temperatura, o sea, si hay una diferencia de temperatura, la energía fluye desde la región de más alta temperatura a la región de menos temperatura, ¿verdad? Entonces, y a mayor diferencia de temperatura para una misma sustancia, mayor es el flujo de energía térmica, siempre, ¿no? O sea, mientras más. Y el flujo de energía es distinto para distintas sustancias, o sea, eso va a depender del calor específico. Bien, obviamente incluso para la misma diferencia de temperatura, no es lo mismo, o sea, que no es lo mismo, o sea, fluye más energía, pues donde el calor específico, pues es mayor, ¿no? Entonces, en un líquido, en un gas puede ser más rápido porque las moléculas del gas se mueven más rápidamente, están menos amarradas a otros átomos y pueden aumentar su velocidad, ¿verdad? Y por ahí les contaban que la velocidad promedio, la velocidad de las energías, digo, o la promedio de las energías cinéticas de las moléculas tiene que ver con la temperatura. Entonces, mientras más rápido se puedan mover, más se incrementa la temperatura, ¿no? Obviamente. Entonces, pues va a depender de esa capacidad, o sea, y eso tiene que ver con el calor específico. Bien, ese tipo de fenómenos, pues lo van a ver más detalladamente esta física en el curso de física estadística, ¿no? Que es el de octavo semestre. Que la física estadística no es otra cosa que la fundamentación microscópica de la termodinámica, ¿no? Es lo que han visto en termodinámica, que es una teoría fenomenológica. La mecánica estadística o física estadística tiene que ver una, con las propiedades macroscópicas inducidas por la dinámica microscópica, ¿no? Entonces, eso se estudia un poco en el curso de física estadística, que es de octavo, ¿no? Semestre. Bueno, estas observaciones acá que las podemos observar experimentalmente, todas estas observaciones, ¿verdad? Bueno, Fourier la condensa en esta expresión. Como el calor fluye en la dirección en la cual la temperatura de la sustancia crece más rápidamente, ¿verdad? O sea, esa es. Y la cantidad, dice el calor y la cantidad de calor que fluye en tal direcciones deberá entonces ser proporcional al gradiente de temperatura. O sea, el gradiente el gradiente de esta función, ¿cuál es? El gradiente les da una dirección en donde crece más rápido la función. Y el calor fluye
desde la región de máxima temperatura a la región de menos temperatura. ¿Y por dónde fluye más rápido? Pues por donde, en sentido contrario de donde crece más. O sea, por eso lleva el signo menos. Entonces, esto es, esta ley que está aquí, este es el flujo de calor, es proporcional al gradiente de temperatura, pero deberá ser con un signo menos, porque el calor fluye desde la temperatura más alta hasta la temperatura más baja. Y el gradiente va creciendo, ¿no? Entonces, por eso es el negativo, para que vaya en la dirección de menos crecimiento, digamos, o en la dirección en que la diferencia entre dos temperaturas es más rápido, ¿no? Entonces es como cuando ustedes van así en la carretera en un auto y a lo lejos ven como un, un charco de agua por allá adelante, ¿no? Pero en realidad no hay nada, no hay agua ahí, ¿no? Y es lo que llaman un espejismo. Pero ¿qué es lo que están viendo? En realidad eso que ven ahí es una imagen de arriba, del cielo, o sea, del azul del cielo con las nubes. Entonces por eso lo ven como agua. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues resulta ser que la luz, ustedes van acá, aquí está el ojo, ¿no? Entonces, la luz que viene de arriba no va directamente hacia ustedes, o sea, desde las nubes, el azul del cielo que llamarían, no va en línea recta hacia donde estamos nosotros, donde está el detector, que son nuestros ojos, ¿no? Sino debido a las propiedades de la atmósfera y de que, por ejemplo, aquí está la carretera, aquí está muy caliente, más caliente que acá, entonces la densidad aquí abajo es menor porque está muy caliente y entonces las partículas aquí de la atmósfera que están aquí cerca de la carretera tienen más velocidad y se mueve más y entonces la densidad aquí disminuye. Entonces, entonces eh, el principio de Fermat dice que la luz siempre viaja por el camino más rápido, no por la línea recta, ¿no? No necesariamente tiene que ser una línea recta. Entonces, lo que hace la luz es bajar acá y llegar a nosotros. Entonces, lo que nosotros estamos viendo acá no es lo que está acá, sino lo que está aquí arriba. Y es lo que es un espejismo, ¿no? O sea, entonces, eh, digamos que se va o sea, aquí así le pasaría el calor también, por donde está el gradiente negativo, donde es más rápido, ¿no? Es así como la luz viaja, sigue el camino más rápido, aunque no necesariamente es el camino más corto, pero sí es el camino más rápido. ¿Sí? Es como, por ejemplo, si todos nosotros que estamos aquí tomamos una varilla, esta varilla más larga, ¿no? Para que todos la agarremos así. O sea, todos los compañeros y compañeras que están acá la tomamos así, o sea, allá en el patio, ¿no? En, en los jardines, y y entonces nos piden que corramos para llegar de un punto a otro punto, ¿no? Lo más rápido que podamos. Entonces, algunos van a correr más rápido que otros y van a ir así, y luego a lo mejor se detienen un poco para que los otros los alcancemos, etcétera. Y si hay un árbol ahí, pues entonces se van a desviar y otros vamos a ahí tener pero ese es el frente de onda. Entonces la onda que vamos a generar nosotros se va a ir por el camino más rápido posible para llegar a otro punto, pero con esas restricciones. O sea, no podemos ir en línea recta porque pues nos estrellamos con un árbol o lo que sea, ¿no? O si hay, o si el piso no está parejo, si hay un hoyo, si hay un hueco,
pues los que van a pasar por ahí, pues se detienen, y entonces el frente de onda se modifica, se cambia, ¿no? El caso es que es lo que está pasando con la luz, es lo que está pasando con el transporte de calor, ¿no? O sea, va por esos lugares que van más eficiente. De alguna manera, la naturaleza se ha construido a base de esos principios de mínimo. ¿Por qué? Bueno, aún es un misterio, ¿verdad? ¿Por qué la naturaleza tiene que ir por 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 los caminos mínimos, con la mínima energía o con el mínimo tiempo, ¿no? O sea, ese todavía no está bien esclarecido, ¿no? Pero afortunadamente, la naturaleza parece comportarse de esa manera, y entonces eso nos permite, pues, establecer leyes, este, no tan complicadas. Entonces, usando máximos y mínimos, usando cálculo variacional, etcétera. Entonces, eso nos permite poder entender algunos fenómenos que podrían ser complicados, ¿no? Bien, entonces fíjense que tenemos esta expresión, y esta expresión para el flujo de calor la podemos entonces introducir aquí. Aquí está el flujo de calor térmico, y esta también la podemos sustituir por esto. O sea, podemos sustituir 18 en 19 y también 20 en 19, o sea, aquí. Y entonces podemos hacer lo siguiente, ¿verdad? O sea, bueno, aquí en este paso, en la ecuación 21, solamente estoy poniendo justamente este vector de flujo, lo estamos sustituyendo aquí en esta ecuación que tenemos allá, ¿verdad? Creo que esta es la 19. Entonces aquí sustituimos aquí este vector de flujo, ahí está, es la divergencia de este vector de flujo de calor, aquí está. Y bueno, si este coeficiente, ¿verdad? Que en general es este coeficiente, que en general podría depender del espacio y la temperatura, si depende del espacio, obviamente, o sea, las coordenadas del espacio significa que depende de las coordenadas. Y aquí esta divergencia deriva. Entonces, si esta depende del espacio, o sea, de las coordenadas, no lo podemos sacar afuera de esta divergencia. Tenemos que aplicar, pues, nuestros resultados de análisis vectorial, que diría la divergencia de un producto de un campo escalar, que sería este K, por un campo vectorial, que sería el gradiente de la temperatura. El único caso donde podemos sacar esto de esta divergencia es si esta K es una constante, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que es una constante ahorita esta proporcionalidad, y entonces lo podemos sacar, ¿no? Ahorita lo vamos a decir aquí adelantito. Aquí lo que hacemos de aquí de la 21 a la 22 es solamente sustituir la otra expresión que dijimos, ¿no? O sea, sustituimos esta en aquí, en esta cantidad, ¿no? Entonces aquí está sustituida. Aquí está sustituido. Bueno, aquí en realidad la puse aquí, pero como este es constante, el calor específico, estamos considerando el calor específico constante, pues esta derivada va a entrar hasta acá, hasta la derivada de la temperatura, ¿no? Esta derivada parcial temporal entra aquí. El calor específico y la densidad de masa salen fuera de esta derivada. Entonces, ahí está, ¿no? Esta parte, aquí está. Y vamos a suponer que esta constante, suponiendo que esta K es independiente es una constante, entonces la podemos sacar. Al sacarla aquí, junto con el signo menos, ya nos queda la divergencia del gradiente.
pero la divergencia del gradiente es el laplaciano. Entonces aquí ya tenemos el laplaciano, igual a esto, ¿no? Si además consideramos que no hay fuentes ni sumideros, o sea, que nada más se está transportando la energía, el calor de un lado a otro, no hay fuentes que estén proporcionando calor, ni hay sumideros en donde se esté yendo la energía, la Q será cero, y entonces esta ecuación nos queda de esta manera, ¿no? Y bueno, esta también la podemos reescribir, simplemente pasamos dividiendo esta cantidad. Aquí pasamos este término del otro lado, pasa como K0 el laplaciano de la temperatura, y luego pasamos dividiendo el calor específico por la densidad. Y esto le llamamos aquí una alfa, alfa, que en general podría depender del espacio si la densidad de masa pues depende del espacio, si no es constante. En el caso de que la densidad de masa de la sustancia sea constante, pues entonces la alfa será una constante, porque ya estamos suponiendo que esta K es una constante y la C es una constante. Entonces, nos quedaría que la alfa sería una constante. Entonces, podemos escribir esta ecuación en la forma más simple, ¿verdad? Donde las propiedades de la sustancia son como el calor específico, la difusividad térmica, la densidad de masa son constantes, entonces la podemos escribir de esta manera, ¿no? Solamente las derivadas, las variaciones solamente afectarán a la función temperatura, tanto en el espacio como tanto en el espacio aquí en el laplaciano, como en la derivada temporal, ¿no? Entonces tendremos lo que está la forma más sencilla de la conducción de calor, ¿no? Y esta ecuación es válida para cualquier punto dentro de la sustancia, ¿no? Con esta es la constante, se le llama difusividad térmica. En este caso estamos suponiendo que es una constante. Si no es constante, entonces se complica, ¿verdad? Porque nos quedaría una ecuación diferencial parcial con coeficientes no constantes, etcétera, y eso pues va a llevar. Entonces, en este caso, pues es algo, es la más sencilla cuando las propiedades térmicas de la sustancia son constantes, ¿no? En ese caso, la ecuación de transporte de calor es esta forma 27 y es la más simple. Si estas características dependen del espacio, de la temperatura, entonces se complica mucho más la ecuación diferencial. Bien, entonces, bueno, esta ecuación tiene un caso muy particular cuando, cuando tenemos un problema estacionario, por ejemplo, que hemos llegado a la condición de que ya el calor ya se transportó el calor y llegamos a una situación estacionaria. Por ejemplo, podríamos tener una varilla, bueno, un sólido, lo que sea, y calentar un extremo y ver cómo se propaga el calor a lo largo de esa sustancia, de ese metal, y luego de poner esa condición inicial, le ponemos un aislante. Y entonces se llega a establecer una, una, una distribución de temperatura estacionaria, que ya no va a depender del tiempo. Entonces, cuando eso pasa, pues ya no dependería del tiempo en una situación estacionaria y esta derivada sería cero. Y entonces tendríamos la ecuación de Laplace, que también ustedes la han visto en otro contexto, por ejemplo, la han visto en electrostática también, ¿verdad? Cuando tenían que el campo eléctrico proviene del gradiente de un potencial.
de un potencial escalar. Entonces, y la divergencia del campo eléctrico es igual a cero. Una de las condiciones cuando es estacionario, bueno, porque si no, está relacionado con la ley de Faraday, como veríamos en las ecuaciones de Maxwell que veíamos, pero si no depende del tiempo, entonces la divergencia del campo eléctrico sería cero, y como el campo eléctrico es el gradiente del potencial, entonces tendríamos que la divergencia del gradiente del potencial sería igual a cero, lo cual significaría que el laplaciano del potencial es igual a cero. Entonces tendríamos una ecuación como esta, que se llama la ecuación de Laplace. Y que es un caso obviamente particular de esto cuando no depende del tiempo, cuando ya se ha llegado a una situación estacionaria. ¿Sí? Entonces, o sea, tenemos como casos particulares esta ecuación de Laplace para una distribución en equilibrio térmico de temperaturas. ¿Bien? En el ejemplo que vamos a ver aquí, justamente vamos a calcular, vamos a empezar a calcular cómo es la distribución estacionaria de temperaturas en un disco. O sea, vamos a suponer que tenemos un disco acá. Todo esto, aquí tenemos un disco, todo esto es un disco de radio A. Todo esto es un disco de radio A. Y vamos a suponer que aquí, en la frontera, está aislada, de tal forma que no se escapa el calor, está aislada, y que aquí en la frontera, o sea, la temperatura evaluada en A, o sea, eh, en A, aquí estoy poniendo la temperatura en coordenadas polares. O sea, cualquier punto de aquí ahí, adentro del disco, será un punto de coordenadas R, teta, en coordenadas polares, o en coordenadas cartesianas X, Y. ¿Sí? Pero en coordenadas polares es R, teta. ¿Vamos bien? Entonces, ¿cómo describimos este disco en coordenadas polares? Bueno, ¿cómo lo describiríamos en coordenadas cartesianas? Es el conjunto de ¿qué? Es el conjunto de puntos X, Y, ¿verdad? Tales que X cuadrada más Y cuadrada es ¿qué? Menor, igual a ¿qué? A cuadrada. ¿Estamos bien? Este conjunto de puntos X, Y, tales que X cuadrada más Y cuadrada es menor o igual que A cuadrada, nos define todo el disco. ¿Sí? Y en coordenadas polares, ¿cómo estaría definido? ¿Cómo estaría definido en coordenadas polares? Sería el conjunto de coordenadas R y teta, tales que R de dónde a dónde va, de 0 a A, y teta puede ir de 0 a 2pi, o puede ir de menos pi a pi. ¿Sí? Entonces, como lo que vamos a escoger. Entonces, es el conjunto, en coordenadas polares, este disco estará definido como el conjunto de R, teta, ¿verdad? Tales que, bueno, este es un paréntesis,
la pareja de coordenadas r teta, tal que R está ¿en dónde? En el conjunto n 0, A. ¿Estamos bien? Y teta está ¿en dónde? Teta está, por ejemplo, en menos pi, en menos pi a pi, ¿verdad? ¿Estamos bien? O de 0 a 2 pi, como querramos escoger el intervalo. ¿Estamos de acuerdo? Pero la longitud del intervalo en teta es 2 pi. Le tiene que dar una vuelta completa. ¿Bien? Entonces ese es el disco, ya sea en coordenadas cartesianas o en coordenadas polares. ¿Bien? Entonces, la naturaleza del problema nos dice que de manera natural sería más conveniente usar coordenadas polares que coordenadas cartesianas. Podríamos usar coordenadas cartesianas, no hay ningún problema, ¿verdad? Bueno, salvo que el problema pues, podría ser más complicado de resolver porque, bueno, la y tiene que ir tenemos, es la raíz cuadrada, ¿verdad? De a cuadrada menos x cuadrada, y la y es más menos, son dos funciones, ¿verdad? La y y el menos y. Entonces, y es más natural usar las coordenadas polares en este problema. ¿Bien? Entonces, bueno, lo podemos complicar y podríamos usar coordenadas elípticas, aunque no es conveniente, ¿verdad? Sería, si tenemos en lugar de un disco, tendríamos un elipsoide aquí, plano, entonces sería más conveniente usar esas coordenadas elípticas que las cartesianas y que las esféricas, ¿no? Entonces, es el uso de coordenadas adecuadas, pues va a depender de la naturaleza del problema. Por eso es que en algún curso aprenden un poco de las coordenadas curvilíneas, ¿verdad? Creo que en análisis vectorial ven algo y seguramente en cálculo ven también algo cuando ven las integraciones en diferentes regiones, etcétera, ¿no? Entonces también usan unas u otras coordenadas, las coordenadas cartesianas o otras más complicadas como las parabólicas o las elípticas o las esféricas o las cilíndricas, etcétera, ¿no? Bueno, entonces eh, vamos a, entonces, en el caso más simple, o sea, para ilustrar este tipo de soluciones, así como ilustramos el tipo de soluciones de la ecuación de onda con una cuerda amarrada por dos extremos, vamos a intentar, como un primer ejemplo, vamos a resolver el problema de la distribución de temperaturas en este disco, donde la frontera está aislada, o sea, no sale calor de acá, y en la frontera tenemos una distribución de temperatura dada. Digamos, como la condición inicial en el caso de la cuerda que la perturbamos y ya la dejamos evolucionar. ¿Bien? En este caso, es una especie de condición de frontera aquí para esta. Es decir, que aquí, por ejemplo, para este punto dado por este ángulo teta, esto sería el ángulo teta, ¿verdad? Pues la temperatura aquí está dada por esta función, que podría ser teta cuadrada, con una constante o alguna función más complicada. Bien, lo más fácil obviamente sería que esto fuera el borde de esto de la temperatura fuese constante, por ejemplo, 3 grados Kelvin o lo que sea, ¿no?
Eso sería lo más simple. O sea, sería esto igual a 3 para toda teta desde menos pi hasta pi. Pero podría ser 3 cuartos de teta cuadrada más el logaritmo de teta, ¿no? Por ejemplo, sería la función esta, ¿no? Pero bueno, o sea, en general podemos poner esta distribución aquí en la frontera que está dada por esta función, que es arbitraria. Un caso particular sería que esta sería constante. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con esta condición de que es una función arbitraria ahí que tenemos de teta, ¿no? Bueno, entonces, obviamente todo ahorita es independiente del tiempo. Entonces, la ecuación que vamos a resolver es la ecuación de Laplace. Bien. Bueno, entonces, esta, sí, sí, exactamente. Entonces, la ecuación de transporte de calor sería esta, la que está acá. Es la que encontramos aquí, al final, esta. Pero como es estacionario, o sea, ya estamos en el régimen estacionario donde ya no depende del tiempo, entonces esta es cero. Y entonces se nos reduce a la ecuación de Laplace. Entonces, obviamente, esta es más complicada que la de Laplace. Pues vamos a empezar con una solución a la ecuación de Laplace. ¿Vamos bien? Bueno, porque vamos por partes, ¿no? Porque en sus cursos anteriores han resuelto algunas ecuaciones diferenciales. Creo que, no sé, este es el primer curso donde han empezado con ecuaciones diferenciales parciales, ¿no? O sea, porque en otros cursos son ordinarias, ¿no? Entonces, en este es el primer curso donde ven solución de ecuaciones diferenciales parciales. ¿Bien? Ya hicimos una solución, que fue la ecuación de onda, para dos, para dos coordenadas. En este caso era la X y el tiempo. Bien, en este caso va a seguir siendo de dos coordenadas. Si dejamos que evolucione en el tiempo, que no esté en estado estacionario, por ejemplo, para un disco, sería de 3 variables, porque para describir el disco, cada punto del disco, necesitamos dos coordenadas, que son X y Y, o bien R y teta. Y además el tiempo, serían 3 coordenadas, ¿no? Sería una ecuación diferencial en 3 coordenadas. Pero esta, la de Laplace, se nos reduce a una ecuación diferencial en 2 coordenadas, ya sea si usamos coordenadas cartesianas en X y Y, o si usamos coordenadas polares en R y teta. Bien, entonces vamos a hacer ahorita el caso más simple, que sería la ecuación de Laplace, o sea, un problema de distribución de temperatura en estado estacionario. O sea, que no dependa del tiempo ya. O sea, ya alcanzó el estado estacionario. Entonces, ahora vamos a ver cómo está distribuida la temperatura con esta condición de frontera. Aquí. Muy bien. Cuando teníamos la cuerda, fíjense, ¿qué hacíamos cuando teníamos la cuerda? Bueno, teníamos una cuerda y teníamos los extremos, ¿verdad? Fijos. Teníamos los extremos fijos. Aquí teníamos este extremo fijo y este otro fijo. La condición de frontera involucraba el inicio de la cuerda, o sea, X igual a 0, y el final de la cuerda, X igual a L, o
lo que fuese la longitud de la cuerda, ¿no? Y el tiempo teníamos una condición inicial, pero no teníamos una condición final del tiempo. O sea, el tiempo podía evolucionar arbitrariamente, pero teníamos una condición inicial al tiempo t igual a 0, ¿verdad? O sea, fíjense que ahí las coordenadas tenían condiciones diferentes. En el tiempo tenemos una sola en un extremo del intervalo de validez del tiempo, que era el 0. En el 0 teníamos una condición, pero no teníamos en el otro. En cambio, en la otra coordenada, en X, teníamos condiciones en los dos extremos de, de, de la variación de esa variable X, en 0 y en L. Bien, aquí vamos a tener dos coordenadas espaciales, porque el tiempo ahorita no está involucrado, estamos en estado estacionario. Entonces tenemos R y teta. Entonces, R, tenemos que R siempre va a ser menor o igual que A, ¿verdad? Que es el radio del disco. Y siempre va a ser mayor o igual que 0. Es decir, R va desde 0 hasta A. Entonces, igual, imagínense que quisiéramos resolver la ecuación de onda para un tambor circular, otra vez, con la condición de frontera aquí fija, que no se movería acá, que sería R igual a A, la U, ¿verdad? Que veíamos, o sea, la vibración perpendicular al plano de este disco, estos puntos estarían fijos, o sea, es lo que está fijo en el tambor. Y esta membrana estaría vibrando, estaría subiendo y bajando. Entonces, pero tendría dos coordenadas, X y Y, o R y teta. Entonces, la R también iría de 0 hasta A. Y la teta iría de menos pi a pi, o de 0 a 2 pi. ¿Estamos bien? Entonces, ¿cómo imponemos las condiciones de frontera a los extremos de las coordenadas? Es decir, así como acá, en la cuerda, en una dimensión, teníamos las fronteras acá fija, R, digo, en 0 y en L fijo, y el desplazamiento era 0. En este caso, el desplazamiento aquí va a ser 0. Pero, ¿qué va a pasar en 0? Que es el otro extremo de la variable R. Bien, ¿y qué va a pasar en el valor inicial de teta si lo tomamos de 0? ¿Y qué va a pasar en el valor final de teta, que sería 2pi? O sea, ¿cómo planteamos esas condiciones de frontera a las variables? ¿Sí? Una cosa es la ecuación que vamos a resolver, la ecuación diferencial, que es esta, y esta ecuación diferencial que depende de dos coordenadas, R y teta, entonces va a tener condiciones de frontera. Entonces, ¿cómo imponemos esas condiciones de frontera? Muy bien. Entonces, vamos a ver. Entonces, teta vamos a decir que teta es mayor o igual que menos pi, ¿verdad? ¿Y qué pi? Bien. Entonces, vamos a ver cómo vamos a imponer esas condiciones de frontera en estos casos. Entonces, la ecuación a resolver es la ecuación de Laplace. Muy bien. Déjenme borrar, porque no depende del tiempo, entonces esta parte
es 0, y bueno, la alfa no importa porque la pasamos dividiendo y pues, es lo que tiene que ser el laplaciano debe de ser 0. Entonces, eh, ahí tenemos la ecuación. Entonces, como decíamos, ¿no? En la geometría de este sistema, o sea, de manera natural, lo más adecuado es tratar el problema en coordenadas polares. Pero en coordenadas polares tenemos un pequeño detalle. ¿Cómo definen el, el cero en coordenadas polares? En coordenadas cartesianas no hay problema, ¿verdad? Porque el cero, el origen es 0,0. ¿Estamos bien? Esto es en coordenadas cartesianas, pero en coordenadas polares, que es r, teta, ¿verdad? ¿Cuál es el r del origen? 0. Y exactamente, ¿no? O sea, ¿cuál es el teta asociado ahí? ¿Perdón? Pero también se puede poner pi medios y también se puede poner lo que queramos. Entonces el 0 en coordenadas polares no está bien definido. ¿Bien? O sea, porque no, le podemos asignar bien la coordenada r, pero no la teta, no el ángulo. Ese puede ser, es arbitrario. El 0 en las coordenadas polares no está bien definido. Entonces hay que tener cuidado con el 0 en coordenadas polares. Muy bien. Entonces, este, tenemos este problema. Entonces, bueno, entonces vamos a usar ahorita coordenadas polares porque es lo más adecuado, ¿verdad? Y bueno, aquí está la transformación de coordenadas cartesianas y las coordenadas polares, ¿verdad? Obviamente podemos invertir esto, o sea, r va a ser la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrado. Y teta, pues lo podemos poner como la tangente a la menos 1 de y entre x, ¿verdad? O sea, si dividimos y entre x, se nos cancela la r y nos da tangente de teta. Y teta entonces será tangente a la menos 1 de y entre x. Es la transformación inversa. ¿Vamos bien? Entonces, y usando la regla de la cadena, podemos escribir el laplaciano, que está aquí en coordenadas cartesianas, lo podemos escribir en coordenadas polares, que está dado aquí. Esto no lo vamos a hacer aquí porque nos lleva tiempo, ¿no? O sea, haciendo la regla de la cadena, desde acá, ¿no? Primero tendríamos que ver cómo es la derivada con respecto de x, que va a depender de la derivada, de r y de teta, porque la x es una función de r y de teta. Entonces, tenemos que aplicar la regla de la cadena. Y para la segunda derivada tenemos que aplicarlo dos veces, ¿no? La regla de la cadena. No es el cuadrado, ¿verdad? Es, es aplicar la derivada y luego seguida de otra derivada, pero aplicando la regla de la cadena en cada paso. Bien, entonces esto pues les queda como un ejercicio para ustedes probar que el laplaciano en coordenadas, este, en coordenadas cartesianas, que es está, al pasarlo a coordenadas polares, nos queda expresado de esta manera. Bien, esto ya es un ejercicio que seguramente ya hasta lo han hecho en algún curso, ¿no? Expresar o sea,
cuando veían algún ejercicio ahí pues no sé, a lo mejor en análisis vectorial, ¿verdad? Que ven algo de coordenadas curvilíneas, o sea, de cómo pasar de un sistema de coordenadas al otro. Entonces, eso no lo vamos a hacer aquí. Les queda como un ejercicio ver que efectivamente el laplaciano de las coordenadas cartesianas, pasarlo a las coordenadas polares, está dada por esta expresión. Por lo tanto, la ecuación de Laplace, que está aquí en 1, eso aquí, quién sabe, o sea, ya los compañeros aquí ayudaron a que regresara, creo. Bueno, entonces nos habíamos quedado acá, ¿no? Entonces esta es la ecuación de Laplace, escrita ya en coordenadas polares. O sea, simplemente actuando sobre la función t en r y θ, ¿no? Que dependería. Con esta condición de frontera, ¿no? O sea, bueno, que en la frontera existe esta distribución de temperatura. Entonces, como decíamos hace rato, la R está en el intervalo de 0 a y la θ la escogemos en menos pi a pi. Lo podemos escoger de 0 a pi también. Entonces, necesitamos condiciones en los extremos de los valores de la variable, como decíamos hace rato. O sea, por eso habíamos recordado el problema de la cuerda, que tenía valores en los extremos, en x igual a 0 y en x igual a l. Bueno, ahora, la única frontera física que tenemos ahorita, aquí en este problema, es el borde del disco. Es la única frontera física. Entonces, las otras las podemos considerar como fronteras esencialmente matemáticas, pero la única frontera física que tenemos es el borde. Entonces, lo que podemos exigir aquí como condición de frontera en el extremo de la coordenada radial en R 0, porque en R igual a esa frontera física está bien establecida. La temperatura vale esta distribución de temperatura. ¿Bien? Que podría ser una constante, o podría ser distinto de una constante que para cada θ tengamos un valor de la temperatura. Entonces, la condición que vamos a exigirle en el 0, la temperatura no se vaya, no tengamos una divergencia, o sea que la temperatura sea finita. Es la condición que el 0, vamos a tener cuidado de que en el 0 no tengamos una divergencia. Entonces vamos a exigir que la temperatura sea finita. ¿Bien? O sea, que tenga algún valor finito, que la misma teoría nos va a proporcionar, pero que tengamos cuidado de que no vamos a tener divergencia. Entonces, esa es la condición física que le vamos a pedir en ese punto matemático. ¿Sí? En el punto matemático le vamos a pedir, del 0, le vamos a pedir que la temperatura no explote. ¿Por qué? Porque la temperatura, como ya
la temperatura está distribuida acá, de acuerdo a esta condición de frontera, pues la temperatura va a tener ciertos valores en cada punto del disco, incluso en el centro. Entonces le vamos a pedir que no tenga divergencia. ¿Sí? Entonces, ¿y eso por qué? Porque el cero, como decíamos, es un punto especial ahí que no está bien definido en coordenadas polares. Entonces vamos a tener cuidado y vamos a exigir esta condición. Bueno, ahora, ¿qué otra condición vamos a exigir? Ahora tenemos otra que son los extremos de la variación de teta. O sea, teta varía desde menos pi hasta pi. ¿Qué significa que teta varía de, por ejemplo, nosotros podemos situarnos en este punto, ¿verdad? En este punto. Y entonces, este punto, si damos una vuelta, aquí hasta acá, este punto es el mismo punto. Es decir, digamos que lo empezamos a medir acá, si esto es teta, por ejemplo, un teta arbitrario. Entonces, el punto teta dado por este, que es R, teta, o sea, para un R, teta, físicamente es el mismo punto que el punto R, teta más 2pi. ¿Estamos de acuerdo? O sea, físicamente, este punto y este punto es el mismo punto físico. ¿Qué significa esto? Simplemente que dimos una vuelta completa. ¿Sí? Si le damos 2 vueltas sería 4pi, pero es el mismo punto físico. ¿Sí? Entonces, ¿qué le pediríamos a una función evaluada acá y si damos una vuelta y llegamos al mismo punto? ¿Qué le pediríamos a la función? Que tenga el mismo valor. ¿Por qué? Porque si resulta ser que aquí tiene un valor y damos una vuelta y llegamos al mismo punto y tiene otro valor, entonces la función es discontinua. Entonces vamos a tener que exigir continuidad en estos puntos. Y eso va a valer para todo R, desde 0 hasta A. Bien. Y eso, fíjense, que le vamos a pedir aquí que la temperatura justamente sea lo mismo en menos pi que en pi. ¿Estamos de acuerdo? Porque ¿qué sería equivalente a poder ir en teta y en teta más 2pi? ¿Estamos de acuerdo? Son los dos extremos. Es el mismo punto fijo. El mismo punto físico. Entonces vamos a pedirle que la temperatura pues sea la misma si damos una vuelta. O sea, y no importa en qué R, ¿verdad? O sea, a qué distancia del origen, ¿verdad? A qué distancia del origen puede ser en cualquier punto, acá R, donde está, o aquí más cerca o más alejado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, le vamos a pedir que la temperatura sea igual. Bien. Ahora, recordemos la expresión del flujo. La expresión del flujo que veíamos aquí, el flujo, ¿dónde estaba? El flujo es aquí, el flujo en la ecuación de Fourier. El flujo de calor está dado por el gradiente de la temperatura con esta constante, que para nuestro caso va a ser una constante, K0. Entonces, tomamos, déjenme borrar acá, calculemos el flujo. ¿Qué significa el flujo? El gradiente
¿Cómo es el gradiente en coordenadas? Se me olvidó poner aquí. ¿Cómo en coordenadas polares? El gradiente en coordenadas cartesianas es la derivada con respecto a x, derivada con respecto de y. ¿Vamos bien? Ese es el gradiente. Pero pasando esto con regla de la cadena a coordenadas polares es derivada con respecto a r, 1 entre r, derivada con respecto de teta. Esto es con respecto, la derivada parcial con respecto a x es cuando pasamos a coordenadas polares, resulta ser de esta manera. Es decir, es la derivada con respecto de r en la dirección radial. Y 1 entre r derivada de t con respecto de teta en la dirección del ángulo teta. ¿Bien? O sea, estos son, bueno, esto también lo podemos aquí con un EX y un EY, ¿no? O sea, entonces, esto es, ahí está tampoco lo vamos a hacer aquí, es un ejercicio para ustedes de repetición de ahí de algún curso. Y bueno, este es menos, aquí está, menos K0 en términos de laplaciano en coordenadas polares. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Este término que está aquí, que está acá, es el flujo en la dirección radial, es el flujo de calor en la dirección radial. Y este otro es el flujo de calor en la dirección teta, en la dirección del vector que varía teta. Es decir, lo que tenemos es aquí un flujo que se descompone en una componente radial y una componente transversal, que es a lo largo, o sea, perpendicular a la dirección radial, ¿verdad? Aquí hay una componente y otro aquí, ¿no? O sea, perpendicular en la dirección de teta. Hay un flujo que está como rotando aquí y otro radial. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que le vamos a pedir a esa cantidad física? Entonces, estos dos puntos, R, menos pi y R, pi, es el mismo punto físico. ¿Verdad? Darle una vuelta. Entonces, el flujo en la dirección teta, o sea, el que está en la dirección teta, que está dando vuelta, está conditivo. ¿Bien? No, además, todavía peor, o sea, al mismo punto, la función tendría dos valores distintos. De hecho, no sería función. ¿Ven? Entonces, eso es lo que está para evitar. Esto es, le vamos a pedir entonces, le vamos a pedir continuidad a la temperatura y al flujo en la dirección de la coordenada teta.
Entonces, aquí está. ¿Y cuál es ese flujo? Es esta derivada. Es este término. Entonces, evaluada en menos pi es esto. Y esto evaluado en pi es esto. La constante, esta K0 se cancela. El signo menos se cancela. Y nos queda que la derivada parcial con respecto de teta, o sea, en la dirección teta, o sea, la derivada direccional en la dirección teta, es igual a, aquí es en el punto más. O sea, aquí tengo un error. Es este, ¿no? Es este. Aquí está bien, pero aquí no le puse, yo creo que copié este y se me olvidó ponerle el signo más. Entonces es esto. ¿Sí? Entonces, tenemos esta condición y la condición y esta condición. La temperatura debe de ser igual en esos puntos y la derivada direccional de la temperatura en la dirección teta debe de ser igual. ¿Bien? Pues, que vamos a imponer a nuestra ecuación de Laplace. Bien, a nuestro flujo. Entonces, tenemos la que tenemos que resolver. Entonces, ¿con qué igual a de R? Con este otro en el otro extremo de la variable R, que sea finita, y que en el otro extremo sea una distribución dada fija, con esta distribución. Ya tenemos, y vamos a poner que la temperatura sea igual al dar una vuelta completa en cualquier punto del disco, y que